Bien. En este problema vamos a tener un plano inclinado y tengo dos bloques. Bloque MA con 10 kilogramos, bloque MB con 40 kilogramos. Y tengo varias superficies en contacto. El bloque A está sobre el bloque B, entonces aquí tenemos una superficie en contacto. Y luego tenemos que el bloque B está sobre el plano inclinado, esta es la segunda superficie de contacto, ¿no? El coeficiente de fricción que hay entre todas las superficies es de 0.11 y tenemos que el plano inclinado está a 20 grados, ¿ok? Entonces el bloque A y el bloque B están conectados por esta cuerda que pasa a través de esta polea. Esta polea es del tipo ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que su masa es despreciable y que en su centro de rotación es libre de fricción. Y la cuerda también es una cuerda ideal, es decir, es flexible, es indeformable y también es de masa despreciable, ¿ok? Entonces, me interesa explicarles este problema porque aquí vamos a ver cómo se aplica la tercera ley de Newton para resolución de problemas. Recuerden que la tercera ley de Newton, factor de acción corresponde a una reacción. Lo que nos está dando es una conexión entre las fuerzas que siente un cuerpo y respecto de las que siente el otro cuerpo para poderlas relacionar en los diagramas de cuerpo libre y reducir el número de ecuaciones que tenemos. Entonces, bien, entonces comencemos. Entonces, quedamos que partíamos de la imagen original donde íbamos donde se va a esquematizar el diagrama de cuerpo libre y después el diagrama de cuerpo libre lo trasladamos para poder observar cada una de las fuerzas que están actuando sobre cada bloque. Entonces, como en el momento en que esto se empiece a mover o se esté moviendo, pues el movimiento de ambos bloques van a ser a lo largo del plano. Por lo tanto, conviene en ambos casos, por ejemplo para el bloque A, pues hacer un diagrama de cuerpo libre que uno de los ejes coincida con el plano inclinado. Entonces, si ponemos por ejemplo el eje X y el eje X a lo largo del plano y el eje Y perpendicular al plano, entonces aquí vamos a poner diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Y aquí cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre pues ya lo ponemos horizontal y vertical, pero lo puse sobre la figura original para ver cómo se trasladan los vectores de fuerza aquí, ¿no? Entonces en el diagrama de cuerpo libre quedamos que se tiene que colocar todas las interacciones que tiene el bloque A con los demás cuerpos. ¿Con quién está interactuando el bloque A? Bueno, pues está interactuando en primer lugar pues con la Tierra que está aquí abajo, ¿no? ¿Cómo interactúa con la Tierra? A través del peso, o sea, de la fuerza que le hemos estado llamando peso. Entonces, en el dibujo original pues podemos ver o imaginar el peso como vertical hacia abajo y entonces cuando lo trasladamos al diagrama de cuerpo libre, el peso, déjame usar otro color, el peso lo pondríamos aquí. Recuerden que vamos a usar mg, no vamos a usar w, vamos a usar mg para representar peso. Los 20 grados que están los 20 grados que está inclinado el plano los vamos a poner entre el peso y la vertical. ¿Por qué con la vertical? Quedamos que si imaginen que utilizo esta escuadra representando el plano inclinado y tengo los 20 grados aquí. Entonces, si el horizontal está inclinado 20 grados con el plano, la vertical también está inclinada 20 grados con el plano. Entonces, es como si yo girara el plano 20 grados y al mismo tiempo se está inclinado 20 grados la vertical con la perpendicular al plano, ¿no? Entonces, por eso quedamos nuevamente que esos 20 grados se trasladan aquí. Ahora bien, ¿qué más? Ya tenemos la interacción con la Tierra. Luego tenemos la interacción con el bloque B. Como con el bloque B tenemos contacto, entonces ahí la interacción es de dos tipos. Dado que existe fricción, entonces vamos a tener dos fuerzas de contacto. La perpendicular a la superficie de contacto, que es la normal. Aquí se va a encimar, bueno, no importa. Fuerza normal.
que siente el bloque A en el contacto con B. Y aquí vamos a hacer una suposición, porque no sabemos en realidad quién sube o quién baja. No necesitamos saberlo. Solamente tenemos que ser consistentes a la hora que coloquemos el resto de las fuerzas, sobre todo sobre B. Entonces, si suponemos que el bloque A sube, eso querría decir que hay una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento, y entonces sería en dirección contraria, y entonces esta fuerza de fricción es la fuerza de fricción que siente A con B. Luego tenemos la cuerda. Quedamos que las cuerdas solo jalan, entonces solo son fuerzas de tensión y pues van a lo largo de donde está la cuerda. Entonces colocaría fuerza de tensión. Bueno, pues ya quedamos que la polea es ideal, ¿no? Y entonces ya no tiene caso llamarle TA, sino simplemente T, porque es la misma cuerda. Entonces, esas serían todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Ahora vamos a ver qué sucede con B. Entonces, en el análisis de B, que haríamos un dibujo similar aquí, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre B. Igual ponemos los ejes X y Y. Acuérdense que estos X y Y no son sistema de referencia, en realidad son solamente para indicar la dirección de las fuerzas, ¿no? Bueno, lo quito para evitar confusión aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre B? Bueno, pues otra vez de manera natural, pues la interacción, las interacciones que tiene B. Las interacciones que tiene B son con el plano, con el bloque A y por supuesto con la Tierra, ¿ok? Entonces, con la Tierra, pues otra vez el peso. Bueno, este era el peso de A y este de aquí será el peso de B. Vertical hacia abajo, ¿no? Como está otra vez girado el asunto, por eso es que el ángulo de los 20 grados lo representamos con el eje Y. Luego, analicemos primero las fuerzas que se presentan por el contacto con el plano, ¿okay? Entonces, primero con el puro plano. ¿Qué está haciendo con el plano? Bueno, hay contacto y entonces hay una normal entre B y el plano. Y aquí es donde yo les decía la consistencia. Si supusimos que el bloque A sube, eso querría decir que el bloque B baja, ¿no? Si el bloque B baja, entonces estaría deslizando hacia abajo del plano inclinado y entonces aparecería una fricción entre B y el plano. ¿Estamos? Bien. Ahora, voy a cambiar de color para representar ahora la interacción que está teniendo con A. ¿Cómo interactúa con A? Otra vez a través de contacto, ¿no? Entonces, pero fíjense que ahora la superficie de contacto, estamos analizando B. La superficie de contacto ahora está arriba de B. De tal forma que mientras que el plano sostiene al bloque A, el bloque A está apachurrando a B. De tal forma que ahí hay una normal hacia acá. Vamos a poner un poquito más larga. Esta es una normal que siente B debido a A. Ahora la siguiente parte es, quedamos que se desliza hacia abajo. La fuerza de fricción con el plano pues es en sentido opuesto. Pero ¿cómo sería la fuerza de fricción con A? Si ustedes imaginan el bloque B deslizándose sobre el plano, pues se siente que la fuerza de fricción es en sentido contrario. Pero ¿qué sucede acá? Por un lado está subiendo el bloque B, por otro lado está bajando el bloque B. Bueno, de hecho lo hacen simultáneo. Entonces, también hay una fuerza de fricción en la misma dirección, pero de otra magnitud. Esta sería la fuerza que siente B debido a... Bueno,
Una vez que tenemos los diagramas de cuerpo libre, pues entonces ya podemos escribir las ecuaciones de movimiento en ambas direcciones, la de X y la de Y, para cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Antes de hacer eso, vamos a comentar lo que les dije de la tercera ley de Newton. ¿Qué creemos que era la tercera ley de Newton entonces? Que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Entonces, vámonos por lo fácil. Pensemos en A, y entonces la fuerza que siente A debido a B son dos fuerzas de contacto. La fuerza que siente A debido a B es una normal, y además es una normal que sostiene A. Bueno, y si nos preguntamos por lo que siente B debido a A, pues es una normal, pero que apachurra a A, de tal forma que estas dos tienen que ser de igual magnitud. Esa sería la fuerza de reacción, mientras uno sostiene, el otro apachurra, y entonces NAB va a ser en magnitud igual a NBA, pero de sentido contrario. Y efectivamente aquí lo vemos, ¿no? En el diagrama, sin habernos preguntado por la reacción, solo analizamos las fuerzas que siente B y es en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, ¿y qué otra aparece? Entonces, cuando estábamos analizando A, dijimos que había una fricción de A porque estaba deslizando sobre B. Entonces, esta de aquí tiene que tener una de reacción, que sería la de B debido a A. Y entonces, estas dos de aquí son las fuerzas de reacción, debido al contacto entre ambos. Y entonces aquí también escribiríamos que F de AB es igual a menos F de BA. Esto nos ayuda a simplificar el asunto, porque entonces podríamos a esto llamarle normal 1 y a esto podríamos llamarle fricción 1. Y entonces fíjense, cuando escribamos las ecuaciones de movimiento para A, entonces por ejemplo x de movimiento para A, ¿qué vamos a escribir? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X para el bloque A. Pues tenemos fricción AB, que quedamos que iba a ser... Ahí hubiéramos tenido que escribir fricción AB, y ahora escribo nada más F1. Fricción AB. Luego, en la misma dirección tendríamos la componente del peso, que sería más el peso de A. Otra vez, recuerden que el ángulo era con el eje Y, por lo tanto la componente horizontal del peso pues va a ser con seno de teta, diciendo que teta es el de 20 grados. Fricción de AB, componente del peso, menos la tensión, y esto sería la masa por la aceleración que tenga el bloque A. Ahora, ¿qué sucede con las ecuaciones de movimiento? La ecuación de movimiento en Y para el bloque A, pues vamos a ver ahí. Tenemos la normal AB, a la que le vamos a llamar N1, y la componente del peso en dirección contraria, MAG, coseno de teta. A lo largo del eje Y, el bloque no se va a mover. Las ecuaciones de movimiento para B, vamos a ver entonces la sumatoria de fuerzas en X para el bloque B. Entonces tenemos el peso de B, MBG, la componente del peso de B, y luego tenemos la fricción de B con el plano, y luego tenemos la fricción BA
que sería F1. Y tendríamos entonces la masa, esto es masa de A, entonces esto es masa de B por aceleración de B. Luego tendríamos en dirección Y la normal de B con el plano menos la normal de B con A, la cual que dijimos que le íbamos a poner N1, la componente del peso, y en esta dirección no hay movimiento. Bien, entonces una vez que ponemos las ecuaciones de movimiento, bueno, hay un elemento adicional: el análisis de la polea. En el análisis de la polea, como lo habíamos comentado anteriormente, o como se puede analizar con la hipótesis de que la polea, de que la cuerda mantiene su longitud constante, el desplazamiento que sufra A tiene una relación con el desplazamiento que sufre B. Y entonces, bajo la hipótesis de la longitud de la cuerda constante, y como solo pasa una vez por la polea y los extremos están conectados al bloque, entonces aquí, mientras el bloque A se desplace cierta cantidad hacia arriba, el bloque B se va a desplazar la misma cantidad hacia abajo, pero en sentido contrario. Entonces, como lo hemos hecho antes, esto nos lleva a concluir que la aceleración de A va a ser el negativo de la aceleración de B, y entonces a esto simplemente le podemos llamar A. Eso nos reduce también una variable adicional en las ecuaciones de movimiento. Y entonces aquí ya podríamos dejar simplemente masa de A por A, y aquí masa de B por A, ¿sí? En las dos de ellas. Bueno, esa es la parte, digamos, de donde tenemos que tener cuidado con las consideraciones físicas. Ya lo demás es despejar o encontrar lo que se pide, que en este caso la pregunta es: ¿cuál es la aceleración del bloque B a lo largo de la superficie inclinada? Es decir, ¿cuál es la aceleración A que estamos aquí poniendo, ¿no? Entonces, se hace el álgebra necesaria para despejar. Tenemos entonces 4 ecuaciones. Una vez que ya utilizamos las ecuaciones que se desprenden de la tercera ley de Newton y del análisis de la polea, y debe de quedar una expresión para la aceleración como sigue. Bueno, la voy a colocar en un momento. Encontraremos que el resultado es 0.59 metros sobre segundo al cuadrado. Les coloco la expresión una vez que se realiza el álgebra. Le tomo una imagen a la solución y se las comparto. Bueno, pues muchas gracias, y cualquier duda me escriben por medio del foro. Saludos.